Hola Diario Adictos. En esta sección analizaremos algunas aplicaciones para dispositivos móviles que son de utilidad en medicina. El día de hoy hemos seleccionado la aplicación Curvas de Crecimiento, que va a ser de mucha utilidad para aquellos servicios pediátricos. Antes de continuar con nuestro video, me gustaría solamente comentar que las aplicaciones que seleccionemos aquí en el canal y en esta sección son aquellas que ustedes nos sugieren en los comentarios, aquellas que nosotros usamos en la práctica diaria y creemos que son las mejores o por lo menos las que mayor utilidad nos traen, y por supuesto todas aquellas que ustedes quieren también que probemos o que llevemos a la práctica. Recuerden también que antes de traerlas al canal las vamos a probar algunos días, algunas semanas con nuestros pacientes con datos reales para saber qué tanta utilidad o qué tanto sustento científico o médico tienen estas aplicaciones. El día de hoy hemos seleccionado, como les decía, Curvas de Crecimiento. Esta aplicación, su funcionalidad es que va a crear una base de datos con nuestros pacientes pediátricos. Ahí podremos tener datos como la talla, el peso, el perímetro cefálico, y también podremos obtener tanto curvas como tablas con estos datos. Vamos a empezar a analizar nuestra aplicación. Inicialmente aquí en el menú podemos ver que tenemos una parte que nos dice niños, posteriormente una que dice curvas, tablas, y después vienen algunos datos y configuraciones que también les voy a decir posteriormente. Mientras vayamos haciendo el análisis de la aplicación, daremos algunos puntajes, puntos buenos, puntos malos, recomendaciones. También les invitamos a ustedes que si utilizan la aplicación y observan que algo se nos pasó o encuentran alguna otra funcionalidad diferente, nos la hagan saber. Igual coméntenos cómo les ha ido con esta aplicación, si tienen alguna que prefieren más que esta, etc. Continuemos. La primera parte entonces es la parte de niños, que es donde precisamente tendremos a todos nuestros pacientes, y esa es una de las utilidades más grandes que esta aplicación tiene. Hay que recordar que la aplicación es gratuita y la pueden descargar tanto para Android como para iOS. También por eso podrán observar en la parte inferior que hay algo de publicidad. Esto es el primer punto al que nosotros nos enfocamos, su precio. Entonces, como es gratuita, pues tiene muy buena calificación. Habrá a quien le gusten la publicidad y a los que estén molestos, pero realmente verán que no nos interfiere tanto. Coméntenos a ustedes qué tal les parece esta parte. Lo primero que vamos a realizar es crear un nuevo paciente, aquí en donde está el más con el círculo entre rosa y rojo, y vamos a poner aquí precisamente las opciones que ya nos da la aplicación. Donde viene el nombre, pues obviamente ustedes pondrán el nombre real o las iniciales de su paciente. Yo voy a utilizar solamente a manera de ejemplo, por ejemplo, paciente nuevo. En la siguiente sección tendrán que seleccionar ustedes la fecha de nacimiento. Aquí pues dependerá la fecha que tenga su paciente, podrán seleccionarla y dar a aceptar. La siguiente parte donde viene fecha prevista de parto es muy importante y es uno de los puntos, yo creo que fuertes de esta aplicación, ya que esto es para pacientes que son pretérminos. Cuando ustedes dan clic en ese apartado, nos dice que entonces seleccionemos nosotros o la edad gestacional o la fecha. Yo no les recomiendo que pongan la fecha, ya que entonces tendrían ustedes que calcular precisamente cuál hubiera sido la fecha probable de ese paciente de acuerdo a los datos de la historia clínica. Si ustedes se van solamente a la parte de edad gestacional, entonces ahí podrán observar que pueden seleccionar la edad gestacional de su paciente. Vamos a suponer que este paciente fue pretérmino y nació de 33 semanas. Una vez que ya lo seleccionamos, vamos a dar clic en aceptar. El siguiente punto será seleccionar si es niño o niña. Vamos a decir en este punto que es una niña. Otra de las partes importantes es que viene un apartado donde ustedes pueden agregar notas. En este apartado pueden poner hasta 1000 letras o caracteres para poner algún antecedente o algún dato que ustedes quieran recordar sobre este paciente. Solo a manera de ejemplo vamos a poner aquí que, pues como ya es obvio, es un paciente prematuro. Después de esto podrían ustedes ya regresar, y si se fijan en la parte de abajo viene también la opción de fotografía o de foto.
Cuando ustedes seleccionan esa parte, entonces la aplicación les manda para que puedan tomar la fotografía directamente en ese momento al paciente, claro, con la autorización de los padres, nunca se les olvide. O bien si ya tienen alguna otra fotografía anterior, o también si quieren utilizar alguna imagen de su galería. Eso también yo se los recomiendo, que puedan ir a buscar iconos, imágenes o alguna GIF al internet, y entonces puedan utilizarlos para distinguir a sus distintos pacientes y no tengan que tener ahí las fotografías de ellos. Claro que si lo que ustedes quieren es llevar ese control incluso con la evolución de sus pacientes, pues también es recomendable que con el permiso necesario se haga la fotografía. Una vez que ya tenemos todos los datos, vamos a dar clic aquí en la palomita de aceptar, que viene en la parte superior derecha, y como observan, no tenemos mediciones de este paciente, lo acabamos de crear. Entonces, el siguiente paso para crear la primera medición sería precisamente irnos otra vez al signo de más, y entonces ahora lo que nos va a decir es que pongamos el peso, la talla o estatura y la circunferencia de la cabeza, que es el perímetro cefálico. De nuevo nos trae un apartado para alguna nota que ustedes quieran agregar, no es obligatorio, es solamente si ustedes lo desean. Y es igual de 1000 caracteres o de 1000 letras, ¿sale? Otra de las partes importantes de la aplicación es que aquí en la fecha de medición no tiene que ser exactamente la medición de hoy. Es decir, a veces nos pasa con nuestros pacientes que realizas la medición, lo apuntas en su carnet, lo apuntas en su expediente, y tal vez ese día te olvidaste de venir a tu aplicación y actualizar los datos. Entonces en tu próxima consulta o cuando ya tienes un poco más de tiempo, puedes venir y seleccionar no solo el día de hoy, sino te puedes venir una semana antes, un mes antes, 2 días antes, el día que tú quieras. Por ejemplo, voy a suponer que yo hice la medición el día de ayer y voy a dar en aceptar. Entonces de esta manera podemos ir actualizando también sin la necesidad de hacerlo con esa prisa, o muchas veces tenemos varios pacientes y no podemos estar con la aplicación. Entonces también lo que ustedes pueden hacer es al final de la consulta, al final de la semana, venir y vaciar todos estos datos en su aplicación. Vamos aquí a poner algunos datos que son solamente a mero ejemplo, o sea, no importa que no coincidan con los datos de nuestro paciente, solamente es para que ustedes observen cómo sería el poner en este caso los datos. Es bien importante que también observen que del lado derecho no se ve mucho por el color de fondo de la aplicación, pero viene la opción para que ustedes cambien las unidades, ya sea que quieran mejor ponerlo en gramos, o incluso si su unidad médica utiliza las libras para llevar el control de peso, pues también se vale, ¿sale? Igualmente acá, si en vez de centímetros quisieran utilizar otras unidades de medida, lo pueden hacer. Y una vez que ya tengan estas medidas, le van a dar otra vez clic en la palomita de aceptar. Y si se fijan, ya tenemos la tabla en donde nos pone la fecha, el peso y la estatura. Pero ahora vienen algunas de las funcionalidades más grandes en cuanto a utilidad de esta aplicación. Vámonos al apartado que viene en la parte superior derecha que dice curvas. Van a dar clic ahí y nos van a aparecer precisamente las curvas de crecimiento. Acá pues obviamente nos sale muy arriba en cuanto al Z-score, porque como les decía, pues los datos que seleccionamos para este paciente pues eran solamente como ejemplo. Vamos a regresar para que también vean cómo hacer esto y vean una gráfica más real a los niños que ya teníamos enlistados, en los que aunque también son, digamos, ejemplos, pues nos puede servir para que veamos cómo se comporta. Por ejemplo, vámonos a este que dice paciente 8. Tenemos una medición que se realizó hace unos días y le vamos a dar en curvas. Si se fijan, esto va más acorde ya a la realidad. En la parte de abajo tenemos para acercar o para alejar nuestra gráfica. Esto es de utilidad, pues ya conforme vaya creciendo nuestro paciente, obviamente iremos viendo esa curva de crecimiento, cómo se va comportando. Esto es muy importante. Si ustedes se fijan, en la parte de arriba viene un apartado, o más bien un título, donde nos dice qué gráfica se está utilizando. Dice que es la gráfica para pretérminos y para la OMS. Esta parte ustedes también la pueden modificar dando clic aquí, por si no observaron, en la parte superior derecha hay un lápiz y nos va a permitir configurar algunas opciones. En este caso, si se fijan, podemos seleccionar el paciente primario, quiere decir el paciente que estamos analizando. La parte importante aquí que nos interesa es precisamente la tercera, que nos dice pretérmino OMS, ya que ahí ustedes pueden hacer la selección de qué curva de crecimiento quieren basarse, ¿vale? Esta parte también más adelante la vamos a observar
y les voy a decir cuál es la importancia. Y lo bueno de esta aplicación que me gusta es que trae la variedad de diferentes curvas y que aparte trae un apartado en donde te dicen precisamente cuál es la función o cómo se han obtenido estas, o en qué tipo de pacientes te puede ser más útil otra curva. Bueno, vamos a regresar con nuestro paciente. Como observan, también tenemos la de estatura, la de perímetro cefálico. No hay medidas, no metimos ninguna medición de perímetro cefálico, pero si ustedes lo hacen, aquí les va a aparecer. Y dos curvas que se calculan, digamos, de manera automática serían la de peso para talla y la de índice de masa corporal, que también son de utilidad. Entonces también pueden acceder a ellas. En cuanto a la utilidad, ser muy útil para dos cosas. En primera, para llevar un control en el listado de nuestros pacientes, y en segunda, para llevar a cabo precisamente estas curvas de crecimiento que muchas veces en pediatría utilizamos. Esta es una herramienta muy útil. Ahorita les voy a enseñar la siguiente parte. Vámonos por ejemplo a cualquier otro paciente, y en la parte de arriba van a observar ustedes que hay 3 puntitos para que puedan exportar. Pueden salvar o guardar su documento en PDF para que puedan llevar un control incluso externo a la aplicación. Lo que yo siempre les recomiendo es que hagan esto y que guarden su PDF en una computadora, en un disco duro, y que de esa manera entonces también como que tengan una doble base de datos por si llegara a pasar algo con el celular, por si la aplicación la desinstalan, etcétera. En este punto también es bueno recordar o decirles a ustedes que realmente es muy útil esta aplicación, porque si se fijan, hasta ahorita no hemos iniciado sesión aquí en la parte de abajo, ni nos hemos registrado, ni hemos dado ningún dato. Entonces realmente en el tercer punto que vamos a evaluar en nuestras aplicaciones es la practicidad o la interfaz. Es muy fácil de usar, es intuitiva y sobre todo no necesitas registrarte, no necesitas hacer otros pasos, solo la descargas y podrías ya estar guardando en la memoria del celular a tus pacientes. Puedes también tener opciones que son de paga para que compren, para que no tenga publicidad, para que puedan tener mayor almacenamiento en la nube, etcétera. Otra funcionalidad que me ha gustado es que puedes también ordenar a tus pacientes, ya sea por nombre, por edad. Vamos a poner por edad, por ejemplo, y entonces ves las diferentes edades de tus pacientes y ya te los ordenó la aplicación. Otra cosa muy interesante es que también te permite ordenarlos por percentil de peso o por percentil de índice de masa corporal. Para aquello de que queremos llevar el control de nuestros pacientes, también nos va a decir cuál es el porcentaje o cuál es el percentil en el que se encuentran. Después de esto, el siguiente punto al que quiero que lleguemos precisamente es la configuración. Y aquí precisamente va a llegar el punto 4 de nuestro análisis, que es el sustento. El sustento científico, médico, qué tan real es esto, qué tanto es usado por nosotros en la práctica diaria con pacientes pediátricos reales. Entonces, en esta parte nos vamos a ir. En la configuración general, pues son datos, como les decía, de las unidades, del formato de fecha, del color o cosas que ustedes pueden ir configurando en su aplicación. Así que lo que realmente nos va a interesar es la parte de información. Ahí, en la tercera parte, si ustedes observan, es percentiles. Si ustedes le dan clic, los va a redirigir a una página de internet en donde nos va a explicar en primer lugar cuáles son los percentiles o qué son los percentiles y cuáles curvas son las que se están utilizando. Recuerdan que esto se los había dicho, que al momento de seleccionar nos permitía seleccionar entre varias curvas. Entonces aquí te da una pequeña introducción a las gráficas, a las curvas de crecimiento más conocidas en pediatría y más usadas, obviamente, como son las de la OMS, las de la CDC y para pacientes pretérminos, las de Fenton. Entonces, como les decía, si ustedes despliegan aquí también, verán que, por ejemplo, de la OMS nos dice la explicación de para qué pacientes pueden ser más recomendadas y sobre todo también de qué edad, a qué edad los podemos utilizar. De acuerdo a lo que la misma bibliografía o lo que la misma aplicación nos recomienda, lo que yo también les puedo decir es que hagan una combinación en donde configuren utilizar, como nos dice aquí, que la curva combinada de OMS-CDC la puedes utilizar y automáticamente la aplicación utilizará las curvas de la OMS hasta los 2 años y posteriormente las curvas de la CDC. Esto es como que la recomendación más adaptable a todos nuestros pacientes y la que nosotros utilizamos y hemos tenido buenos resultados
Es esa la recomendación que yo les haría. Bueno, regresando a la aplicación, vamos ya solamente a decir la parte de la configuración, o mejor dicho, de la edición de los pacientes. Es también un punto bueno. Por ejemplo, aquí si nos vamos al paciente 2, también nos permitirá aquí en el lapicito de la parte de arriba editar este paciente, que ya no quiero que sea paciente, sino que ya nada más sería P, las iniciales, ¿no? Como les decía, porque a veces pues para llevar a sus pacientes no se pone el nombre, sino se debe de llevar con iniciales. Lo podemos editar, le damos en guardar y ya cambió nuestro nombre de paciente. Podemos editar el nombre de los pacientes, podemos editar la fotografía e incluso podemos editar las mediciones previas e incluso eliminarlas. Por ejemplo, aquí esta medición la habíamos ya puesto de que se había realizado el 27 de abril. Entonces, si aquí ustedes quisieran incluso cambiar la fecha, también se podría. Este punto pues es entre bueno y malo, ¿no? Porque si ustedes son ordenados y llevan un adecuado registro y todo, les permitirá realmente corregir un error. Pero a veces esta funcionalidad de que por error nosotros cambiemos la fecha del 27 y nos regresemos algunos meses incluso, pues esto ya nos alteró totalmente nuestra curva. Y tal vez si ya perdimos el día o la fecha en que se había hecho la primera medición y le damos todavía a guardar, pues estaríamos editando y tal vez alterando nuestra curva. Aquí esto también es muy importante. En algunos datos, por ejemplo, cuando pones un peso excesivamente bajo, excesivamente alto, como ahorita incluso que ingresamos este dato que fue al azar y aleatorio, nos dice obviamente que pues incluso la fecha del peso es anterior a la fecha de nacimiento, ¿no? O a la fecha en que habíamos realizado la medición previa, que fue la primera medición que se realizó. Entonces pues aquí le podemos poner o mantener y ni modo, o sea, seguimos con ese cambio que sea ya ahí erróneo y que incluso tal vez pues nuestra curva ya también se haya alterado. Es una aplicación que bien utilizada, que incluso para un paciente durante un pase de visita, durante la consulta, para una historia clínica es de mucha utilidad. Me refiero a hacerlo, solamente meter los datos de peso, de talla, de edad, es decir, la fecha de nacimiento, sin tener que registrarlo, sin tener que dejarlo en la base de datos. Podemos obtener ya las gráficas, sea solamente para ponerlo en el expediente clínico o, como ya les decía, incluso para poder descargar en imagen o descargar en PDF los datos. Entonces esto es una funcionalidad tremendamente buena, a lo que pues sí le vamos a dar un buen puntaje. A manera de resumen, como les decíamos, entonces esta aplicación va a ser muy útil para que lleven un control de sus pacientes, sobre todo en el peso y la talla. Así que los invito a que nos comenten cómo utilizan ustedes la aplicación, qué otras aplicaciones utilizan ustedes para llevar el control de peso, de talla, de los percentiles, del Z-Score. No se olviden también que muy pronto vamos a tener aquí un video entre diferencia de Z-Score y percentil en el canal, para que también lo chequen. Y sobre todo también, si han descubierto algunas otras aplicaciones que sean más fáciles de usar, que sean que cueste, que sean gratuitas, ustedes mismos también díganos qué otras aplicaciones quieren que traigamos al canal. Por el momento esto es todo, espero sea de utilidad, espero esta aplicación les sirva. Si no la habían utilizado y van a comenzar a utilizarla a partir de ahora, déjenos también ahí en los comentarios, regálenos un me gusta, suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestro contenido y nos vemos pronto en el siguiente análisis.